bienvenidos y bienvenidas a todos al conversatorio sobre tecnologías en la administración pública, un acercamiento a los desafíos de la vinculación con la ciudadanía. Agradecemos a la Asociación Argentina de Estudios de la Administración Pública por la invitación, a los oyentes y por supuesto a los expositores que nos acompañan. Antes de seguir avanzando, quería presentarme. Mi nombre es Federico Bisurgi, formo parte de la Unidad de Prospectiva y Escenarios Futuros que coordinan Gustavo Blumman y Horacio Cabo, y que tiene como objetivo la construcción de escenarios futuros a 2030-2050. Esta investigación está organizada en 3 segmentos de análisis: el empleo público, las estructuras estatales y las nuevas tecnologías. En conjunto con Alejandra Páez Arenas, que está presente en el panel, Rogelio Rodrigo y Camila Chirino, estamos llevando adelante lo que tiene que ver con el futuro de las tecnologías digitales en la administración pública. Y nuestro trabajo está ordenado en 4 ejes fundamentales: la transformación organizacional, la gobernanza algorítmica, infraestructura crítica y vinculación con la ciudadanía, que es el que nos convoca en este encuentro y donde intentaremos profundizar sobre algunos desafíos con una mirada a futuro en función del uso de las tecnologías y su vinculación o su uso mediado para vincularse o para interactuar con la ciudadanía. Ya para cerrar con la introducción, quería guiarles el paso a ustedes para que se puedan ir presentando. Les pedimos que las intervenciones sean breves, de 2 o 3 minutos, se pueden extender un poco más de acuerdo a la complejidad o si quieren profundizar algún tema, pero intentemos mantener el orden ese. Y en paralelo, quienes hayan asistido en calidad de oyentes, que vayan dejando sus comentarios, preguntas o lo que quieran aportar a través del chat. Lo voy a estar siguiendo y tomando nota de todo. Tengan en cuenta que tenemos poco tiempo, así que probablemente no podamos incluir todos los comentarios como nos gustaría, pero algunos seleccionaremos de manera aleatoria para que lo puedan. Bueno, quizás no somos muchos, así que quizás se puedan incluir más, pero bueno, tengan en cuenta que si son muchos, como tenemos poco tiempo, va a ser difícil incluirlos a todos. Bueno, ya sin más preámbulos, les paso la posta a ustedes para que, al panel, para que se pueda ir presentando, que nos cuente lo que quiera, su pertenencia institucional, formación, y en 2 o 3 líneas, de ser posible, en qué vienen trabajando o algún resumen del resumen que enviaron para este congreso. Así que nada, ¿quién quiere empezar? Elsa, Maxi, Ale. Bueno, gracias Federico. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias primero que nada a los organizadores por invitarme a este panel, que realmente me da mucha alegría poder participar. Mi nombre es Elsa Esteves, soy titular de la cátedra UNESCO en Sociedades del Conocimiento y Gobernanza Digital en la Universidad Nacional del Sur, soy profesora titular en la Universidad Nacional de La Plata e investigadora principal del CONICET. Vengo trabajando desde el año 2004, ya hace casi 18 años, en temas de gobierno digital. Estuve trabajando afuera, con experiencia en desarrollo de capacidades humanas e institucionales en varios países en vías de desarrollo, y recientemente estoy trabajando en un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para evaluar los distintos factores que facilitan la automatización inteligente en gobierno. Esto es la aplicación de máquinas a tareas, que son realizadas por personas y que complementan la capacidad que las personas traen a los procesos que se realizan en las instituciones públicas. Gracias, Elsa. Muy bien, la consigna bien breve. ¿Querés que siga yo, Federico? Vale, puedes continuar, Maxi, gracias. Bueno, yo soy Maximiliano Rey. En este momento soy jefe de asesores de la Oficina Nacional de Empleo Público, de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de Nación, pero entiendo que me han invitado a este panel, lo cual agradezco mucho por la oportunidad, en función de mi anterior tarea, que fue como director nacional de mejora de los servicios a la ciudadanía, en el cual hemos desarrollado un programa de atención integral a la ciudadanía que les voy a contar en breve. Soy doctor en ciencia política, politólogo de carrera de grado, magíster en administración de políticas públicas, soy profesor titular regular en materias de Estado en la Universidad Nacional de José de Paz, y adjunto regular en la UBA, y doy clases en diferentes posgrados, todo vinculado con lo que es Estado, políticas públicas, sobre todo administración pública, mejora de la administración pública.
Gracias, Maximiliano. Ale. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Alejandra Páez Arenas. Mi formación de base es en ciencia política, soy profesora y licenciada en la Universidad de Buenos Aires. Sobre mi pertenencia institucional, actualmente soy investigadora del Instituto Nacional de la Administración Pública y soy docente de la Universidad de Buenos Aires también. Y bueno, me encuadro dentro del programa INAP Futuro como integrante de la Unidad de Prospectiva y Escenarios Futuros, OUPEF, junto con Federico y dos compañeros más, Rogelio y Camila. Conformamos el equipo que investiga la relación entre las tecnologías digitales y la administración pública al 2030 y al 2050, y bueno, junto con Federico también organizamos este conversatorio que agradecemos por supuesto a los participantes que nos acompañan. Bueno, gracias a los tres por la presentación y por la brevedad de sus intervenciones también. Bueno, voy a comentar un poco cuál va a ser la dinámica. La idea es, bueno, ir haciendo preguntas, una pregunta ahí seleccionada para cada uno, después se podrán ir sumando si aportan a través del chat o lo que pueda ir surgiendo a través de las distintas intervenciones. Entonces, se va a ir organizando esto, haciendo preguntas en función del resumen, y nada, que las comenten, y posterior a eso se va a dejar un espacio para que los demás miembros del panel puedan hacer comentarios sobre eso, algún aporte, lo que quieran decir, va a estar abierto también para poder generar esta interacción entre ustedes. Así que, bueno, si les parece, arrancamos. Teníamos una marcada para Elsa, ya que viste el puntapié inicial. Nada, teníamos esta marcada, ¿qué te parece? ¿Cuáles considerás que son los principales beneficios y riesgos del uso de la inteligencia artificial en los procesos y en el vínculo con la ciudadanía? Bueno, una pregunta amplia para responder, que podríamos estar hablando toda la tarde. Voy a tratar de ser sintética lo más posible. La inteligencia artificial se está utilizando en distintas áreas de nuestra vida diaria, ¿sí? Desde las utilizadas por el sector privado, en las distintas redes sociales que los ciudadanos, que las personas estamos utilizando, muchas veces y en la mayoría de los casos completamente desprevenidos y sin nosotros ser conscientes del uso que se está haciendo de nuestros datos y de la manera que se está influenciando nuestro comportamiento a través de herramientas de inteligencia artificial. Y obviamente el sector público no es ajeno a todos estos cambios, entonces también está introduciendo soluciones basadas en inteligencia artificial para transformar la forma en la cual opera y a lo mejor transformar también las interacciones que tienen con la ciudadanía. Por supuesto, como todo avance tecnológico y como todo cambios transformacionales en la sociedad, tienen sus luces y sus sombras, o sus puntos positivos y sus puntos negativos. Desde el punto de vista positivo, sabemos que hay áreas en las cuales la inteligencia artificial tiene mucha más capacidad y probada experiencia en ser mucho más asertivo, más efectivo que las personas. Ejemplo, en detección de sintomatología a través de diagnóstico por imágenes, donde la detección de patrones en imágenes, tomando millones de casos y haciéndolo de manera mucho más rigurosa, precisa, basada absolutamente en datos, puede ser más efectivo que el diagnóstico que pueda hacer un especialista, por más experto que sea, con su capacidad de ver las imágenes, ¿sí? Y estos serían los aspectos positivos, en los cuales la inteligencia artificial prueba tener mayor capacidad o mayor efectividad que las personas. Sin embargo, hay otros casos en los cuales son negativos o no es tan efectiva. Por ejemplo, cuando se está buscando utilizar inteligencia artificial para automatizar decisiones, y que esas decisiones se hacen por algoritmos que simulan o aprenden a partir del comportamiento humano, lo que se conoce como aprendizaje de máquina o técnicas de machine learning, que aprenden a partir de datos, y esos datos no son lo suficientemente de calidad o tienen sesgos, y en algunas situaciones, que habitualmente son los casos límites en los cuales hay que tomar las decisiones,
de, por ejemplo, si se otorga o no se otorga un servicio, y donde las personas que están en esos casos límites son habitualmente personas de los cuales están en situaciones vulnerables, o en situaciones que no son las que entran en el 80% de los casos, y en el cual el Estado no posee los datos suficientes para tomar las decisiones, el hecho de confiar en una decisión automática, en un sistema automático, que no puede ver más allá del caso en forma más holística y considerando la situación, puede ser adverso, o puede dar un resultado negativo, algo que la persona humana podría haber puesto más interés o más conocimiento tácito y buscando otra serie de datos que el algoritmo no tuvo acceso. Dicho esto, el hecho de utilizar técnicas de inteligencia artificial dentro del marco de lo que es ético y respetando los recursos humanos, aumenta considerablemente la eficiencia del Estado en realizar tareas. Hay casos de estudio que muestran cómo permite este tipo de empleo de soluciones automáticas reducir los tiempos, y entonces podemos pensar que las personas que no están absolutamente dedicadas a hacer trabajo rutinario y que no agregan valor, podrían dedicarse a considerar más en profundidad y más en detalle estos casos límites, y entonces complementar el trabajo de las máquinas y de las personas para realmente ser más eficientes, más inclusivos, poder brindar servicios públicos más personalizados. En resumen, hay pros y hay contras. Hay pros porque podemos ser más eficientes, porque podemos dedicar más horas hombre a resolver problemas más complejos, que requieren más atención personalizada. Tenemos que ser cuidadosos donde utilizamos la inteligencia artificial y asegurarnos siempre que se hace en base al respeto de los derechos humanos, a la ética, a preservar la privacidad de los individuos. Podemos expandirnos más y podemos hablar más, pero me gustaría darle lugar a otros y después, si necesitamos, volver sobre preguntas con este tema. Si te parece bien, si no sigo hablando, no tengo Perfecto. problema. No, hagamos una cosa, si Maximiliano o Alejandra quieren algo más, yo también me interesa, también tengo otras cositas, me fui marcando y me interesaría, quizás puedas profundizar, pero quizás Maxi, que sus opiniones son más valiosas que las mías. Maximiliano, Alex, no sé si quieren complementar algo, algún comentario. Sí, yo aprovecho la primera intervención de Elsa, muy interesante, y me quedo en una cuestión que ella comentaba, que me parece que es una de las claves, ¿no? de, como ella decía, la inteligencia artificial, campo sobre el cual yo no conozco mucho, pero ella lo pone como un punto central, y yo lo pongo como un punto central de varias otras cuestiones que tienen que ver con el Estado, que es la calidad de los datos, ¿no? Evidentemente, si uno tiene un algoritmo que funciona en base a datos y no están bien construidos los datos, tenemos un problema. Y ahí, en la Dirección Nacional que yo comandaba hasta hace unos meses, tratamos de armar, o una de nuestras iniciativas fue un Directorio Nacional de Registros Administrativos, porque, y esto fue encomendado desde la Secretaría de Gabinete en su momento, porque está claro que en el Estado argentino, con muchos otros estados, hay un déficit en términos de calidad de datos y en términos de compartir datos. La famosa interoperabilidad, que es uno de los también factores claves para que el Estado pueda brindar buenos servicios, o para mejorar y hacer más ágiles y hacer más fáciles de conseguir para la ciudadanía los servicios, no tiene lugar, obviamente, si los diferentes organismos públicos no conocen qué hacen los demás organismos públicos. Y esta es una de las primeras cuestiones. No hay un diagnóstico, no hay, mejor dicho, no hay un mapa exhaustivo, completo, del conjunto de datos que tiene la administración pública, ¿no? Entonces hay una primera cuestión que nosotros tratamos de abordar, y que, insisto, fue pedido desde la Secretaría de Gabinete de su momento, porque habían tenido problemas a la hora de llevar a la práctica algunos de los programas más conocidos de los últimos años, fue que necesitábamos una gobernanza de datos, establecer una autoridad organizacional para tratar de justamente armar una red que permita que los diferentes organismos puedan compartir los datos. Y además hacía falta también, y no me extiendo mucho,
pero digo, lo digo muy sintéticamente, hace falta también una cuestión metodológica, organizativo-metodológica, digamos, ¿no? Está claro que estas cuestiones se basan en cuestiones tecnológicas, pero hay por detrás, y esto a lo que nos ocupábamos en esa dirección nacional que yo les decía que ocupaba, de las condiciones político-organizacionales y las condiciones metodológicas, la idea de estandarizar ciertos mecanismos, la idea de que todo el mundo esté de acuerdo en cómo anotamos, si acá Rivadavia va a ser Ab Rivadavia, o Ab Riv, o Rivadavia. Bueno, ese tipo de cosas que parecen menores pero que no lo son. Me parece que hay un camino largo para construirlo, para llegar a lo que llamamos calidad de datos, que son varias otras cosas, pero yo me quiero puntualizar básicamente en estas dos. Eso en función de lo que decía Elsa, me parece muy interesante, si hay tiempo, poder ahondar. Sí, Carmen. Lo dejo ahí. ¿Puedo complementar algo de lo que dice Maximiliano? Sí, obvio. Mira, justamente a mí me gusta ponerlo, y digamos, hay una línea de investigación que lo pone en el contexto que voy a explicar, de estados de madurez. Cuando nosotros empezamos a hablar de la adopción de tecnología digital para facilitar las interacciones entre el gobierno y los interesados, las personas, las empresas, y empezamos a hablar de gobierno digital, eso trajo como consecuencia de empezar a hablar de la institucionalización de la función de liderazgo de tecnología en gobierno. Y se empezó a hablar de la gobernanza de tecnología, que el sector privado ya lo tenía, estaban los CIOs, los Chief Information Officer, y entonces se empezó a hablar de introducir esa práctica en el Estado. Se empieza a hablar de gobierno digital empieza a avanzar, y hoy estamos en un estado de madurez en el cual hay nuevas tecnologías, tenemos Big Data, tenemos computación en la nube, tenemos nuevas formas de aplicar inteligencia artificial, y entonces una nueva función que aparece es la tema de gobernanza de datos en el Estado. Y quiero hacer énfasis en esto porque en los últimos años hemos escuchado hablar de datos abiertos, y se piensa que datos abiertos es gobernanza de datos, y no. Datos abiertos es un pedazo, un subconjunto de lo que es la gobernanza de datos. Y es extremadamente necesario tener una gobernanza de datos para poder definir la semántica de los datos, como vos decías, Maximiliano, cómo vamos a representar los datos, qué sentido le vamos a dar, quiénes van a ser las fuentes autorizadas de qué dato, es decir, los datos personales de las personas, quién los va a proveer, va a ser el RENAPER, va a ser la ANSES, digamos, cada registro que tiene el Estado de distintas clases de datos, personas, propiedades, profesionales, etcétera, quién va a ser la fuente autorizada, cómo se va a compartir, quién va a tener acceso, qué datos se pueden compartir, qué datos se van a poder hacer abiertos, y todo eso forma parte de la gobernanza de datos, y en muchos países se está implementando la figura del Chief Data Officer, el oficial de datos de gobierno, que codo a codo con el líder de tecnología son los responsables de asegurar que las entidades públicas pueden interoperar, y a partir de esa interoperabilidad se pueden generar servicios, se pueden proveer servicios a la ciudadanía que son integrados, donde no se use al ciudadano de cadete para llevar un papel de una oficina a otra, donde se puedan entregar servicios proactivos en lugar de reactivos, cuando se sabe que nace una persona y que hay determinada cantidad de servicios públicos que están asociados con ese evento de vida, poder entregarse de manera integrada, etc. Muy interesante. No sé, ¿quieren algún comentario adicional? A mí algunas cosas, si quieren, si alguien no quiere, nadie tiene algo para decir, tengo algunas consultas, preguntas de lo que pueda decir. Creo que Maxi quiere decir algo, ¿no? Sí, yo aprovecho, esa me da pie para, no creo que sea un diálogo entre Elsa y yo, por favor, pero una cosita, y por eso lo hago muy cortito. Yendo a mi actual rol, yo en la actualidad soy el jefe de gabinete de asesores de la ONEP, Oficina Nacional de Empleo Público, y aquí lo que hacemos es, por ejemplo, trazar perfiles de puestos, ¿no? Y entonces lo que decía Elsa, esta cuestión de, ella creo que lo llamó Chief Information, el jefe de información, o el oficial de información de un organismo, y después habló de lo mismo pero de data, ¿no?
pensando, ya que Alejandra es de UPEF, yo ahí colaboro un poco también con la UPEF, pensando en el estado de 2030, sabemos todos, es una queja, cada vez que yo hablo con algún colega de otro organismo, la primera cuestión que sale es qué difícil es conseguir y retener informáticos, ¿no? Qué difícil son estos perfiles que, bueno, ya sabemos todos, no hace falta que yo abunde mucho, que trabajan para cualquier oficina de cualquier lado del mundo y tienen trabajos muy concretos y mejor pagos, etc. Pero bueno, me parece que una de las cuestiones a tener en cuenta, además de la cuestión organizacional, es la cuestión de los empleados y empleadas públicas, de su capacidad, de sus capacidades, que no solamente son las tecnológicas, son las blandas, no son una cuestión, una cantidad de cuestiones, pero me parece interesante la cuestión del liderazgo, en términos de lo que llamaríamos dirección pública, algunos llaman alta dirección pública, a mí me gusta decirlo dirección pública, cómo hay que empezar a pensar en nuevos roles, o en roles muy concretos para estas temáticas. Lo dejo como un punto también a tener en cuenta. Ok, acá habían hecho justo lo tenía anotado, así que consigo Marisa, que creo que está por ahí. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en los puestos laborales? Y yo había leído eso, puede ser que había un estudio hecho en función de, o hecho un estudio a 12 países, algo así, me parece haber leído algún lugar, quizá me esté confundiendo. Pero ¿cuál es el impacto real? Entiendo que se refiere en términos de dotación, digamos, cuál es, en función de puestos laborales, uno esperaría que la inteligencia artificial de alguna manera reemplace estas funciones, entonces vos dabas una pista sobre, bueno, quizás se puede migrar esos perfiles, esos puestos a otros lugares, pero de la experiencia real de esto, ¿cuál fue en la implementación que vos sepas o que haya registro? Mira, nosotros en este estudio particular que estuvimos haciendo para el BID relevamos 12 casos de estudio de distintos países, Suecia, Noruega, España, Singapur, Chile, Paraguay, la Unión Europea. En la mayoría de los casos, quiero hacer dos comentarios. Obviamente, como dije al principio, la inteligencia artificial trae grandes ventajas de eficiencia y entonces hay casos en los cuales, por ejemplo, el beneficio de un servicio social en Noruega, que la administración, la institución que lo prestaba necesitaba 8 personas, luego de implementar la solución termina necesitando 4. Ahora, ¿qué hacen esas 4 personas? Esas 4 personas se dedican a hacer más minucioso el trabajo de aquellos casos que forman el 20% que el sistema no puede contemplar. ¿Se entiende? Lo que decía yo, los borderline, los casos que están en el límite. Y entonces, que habitualmente, como no hay capacidad de recursos humanos que los puedan resolver y se deniega el servicio o no se tratan, bueno, ese personal que en vez de hacer trabajos rutinarios, porque su trabajo fue reemplazado por un algoritmo, pueden dedicarse más tiempo a analizar más en detalle esos casos que son más conflictivos. Y por eso se dice que con la introducción de este tipo de soluciones se pueden brindar servicios más personalizados y más inclusivos, porque se está liberando una fuerza laboral que antes hacía trabajos que pueden ser automatizables, y esas personas se pueden dedicar a ver en profundidad casos más delicados. Eso por un lado. Perdón, sí, Alejandra. Para mechar en la argumentación, si se podía, simplemente como creo que la duda que también manifiesta Maximiliano, y bueno, en general hay diversas opiniones sobre el tema, pero la duda que en general le queda a los empleados públicos es si en el saldo esto no termina significando una reducción de personal, ¿no? O sea... Yo quiero hacer acá una acotación. Cambian los perfiles de los puestos de trabajo. Yo no creo, si nosotros miramos las estadísticas, bueno, lamentablemente... Rápido. ¿Cómo? No. Lamentablemente no... No. ¿Hola? Muchísimo. Que te llena. Perdón, Eduardo, ¿podrías silenciar tu micrófono?
Eduardo Araujo, por favor, si puede silenciar el micrófono, gracias. De las papas que compramos con... Bueno, lo que yo decía era que cambia el perfil del funcionario público y que lo que necesitamos es una profesionalización de todos los empleados públicos. Y lamentablemente no tengo las cifras en este momento, pero muchas veces se habló No, yo el tema es que muchas veces se habló de que las instituciones públicas en Argentina estaban sobrecargadas de personal, y no es así. Entonces, Vamos a las estadísticas. Perdón, sí, sí. alguien, por favor, alguien tiene que estar moderando acá, que lo silencie, por favor, Me baño, Eduardo. limpio la cocina, me voy a dormir. No Entonces no quiero. no lo puedo ocultar. No, porque no Me estoy decía, como yo, como administrador, entiendo que la parte de... Lo que pasa es que yo tomo mate, como galletitas, Me parece que a veces me interesa. que el anfitrión debería ser FSE Por la o mañana, NLP, no sé si hay alguien ahí. Desde que me levanto hasta que vengo para acá. Cuando llego acá no tengo hambre. Alguien de la facultad, por favor, que A tiene veces que me estar siento y escuchando. comemos, pero no hay que... ¿Ahora sí? Está comidazo. No. Si hay algún Tiene WhatsApp proteína, por ahí, si le tiene podemos huevo, mandar tiene- mensaje por WhatsApp. Encima, me parece, yo esta persona la conozco, así que Pero voy a lo ver si ideal puedo sería llamar. esto, o sea, uno al mediodía comer bastante y después No sé nada. no cenar. Eh, Pero yo tengo un segundo, por ¿Qué te favor. decía? No me comí nada. Yo Mi hijo se llego, comió 4. Mi mamá sufre porque no come. Quizás si le mandás a Alberto, Federico, a Bonifacio, quizás lo pueda... Alberto, por favor, si hay alguien de la organización que pueda silenciar a Eduardo. Dijo la abuela que come porque hoy al mediodía. Al mediodía no comió Ay, Dios. porque se levantó tarde. Pero después te come por el mediodía, la tarde y la noche anterior. Bueno, a ver si sigo hablando, ¿quieren? Sí, ¿Parece? sigamos. sigamos. ¿Tratamos? Sí. Lo que les decía era que les pido que por favor busquemos estadísticas, yo en este momento no las tengo, pero cuando muchas veces se dice que el empleo público en Argentina está sobrecargado, yo me acuerdo haber leído un informe del BID de hace unos años, donde gobiernos europeos estaban mucho más, tenían un más alto porcentaje de empleados públicos. Y yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos como sociedad para poder continuar el desarrollo de nuestras políticas públicas y nuestro desarrollo nacional en su conjunto es la debilidad que tienen nuestras instituciones. Debilidad en cuanto a cantidad y calificación de los recursos humanos. Por eso creo que los esfuerzos que tenemos que poner son muchísimos en la profesionalización del empleo público y capacitar muchísimo y tener funcionarios públicos altamente calificados para que podamos beneficiarnos de estas tecnologías. Y les quiero decir algo más, que es algo que también salió del resultado de este proyecto. Cuando estamos hablando de aplicar tecnologías como temas relacionados con inteligencia artificial, esto es totalmente diferente de un proceso de digitalización de los que conocíamos hasta ahora. Porque cuando, por ejemplo, un sitio web lo podíamos tercerizar, se podía tercerizar y había un proveedor, una empresa privada que implementaba el sitio web y estaba funcionando, las soluciones que van al centro de los procesos de las instituciones públicas que se automaticen, se necesita capacidad interna en las instituciones públicas que puedan responder de esos procesos. No son tercerizables, por decirlo así, a empresas del sector privado. Y les explico por qué. En los procesos manuales, la toma de decisiones está hecho por el funcionario de línea que algunos autores llaman el funcionario de la calle, ¿no? Que está en contacto con el ciudadano, que interactúa con el ciudadano, que toma la decisión. Esas son las tareas que se están reemplazando por algoritmos. Entonces, las decisiones están implementadas en los algoritmos. Entonces, en años posteriores, cuando haya que dar cuenta de cómo se están implementando la política pública, en vez de estar implementada por el funcionario de calle que estaba en contacto con el ciudadano, esa política pública está implementada por un algoritmo que es el que toma decisiones.
Y por eso se necesita expertos de la administración pública con informáticos que estén trabajando codo a codo y que sean responsables del mantenimiento a futuro de esos sistemas. Porque si no, lo que en un momento nosotros automatizamos, que era hablando con el usuario, que nos explicaba y que nosotros codificábamos reglas en el software, ese conocimiento va a estar embebido en el software. Es por eso que necesitamos empleados públicos que conozcan de los procesos, que sepan cómo funcionan los sistemas y que a futuro puedan mantener, actualizar esos sistemas, ¿no? No sé si fui clara el argumento, si quedó claro. Sí, nosotros lo veíamos como una tensión, esto de la inteligencia artificial, cómo eso toca de alguna manera la dotación, digamos, pensarlo en términos de personal en las administraciones, pero también es cierto que en términos de eficiencia, esto lo habíamos visto ya, esta migración de perfiles, también hay un desafío por parte de las administraciones de la convergencia de esos perfiles a cuestiones más analíticas, ¿no? Entonces hay un desafío, hay una formación por la que se tiene que trabajar en pos de conservar o de que se pueda migrar de manera armónica de una función a otra, no son cosas sencillas, y también son caras, ¿no?, de implementación de este tipo de tecnologías. No sé si alguien quiere hacer. Ale. Por otra parte, en el ejemplo que estás poniendo, Elsa, de los funcionarios de calle, es interesante cómo los seres humanos a veces resuelven sobre la marcha situaciones de la mejor manera en la que se presentan los casos específicos, ¿no? O sea, los algoritmos no pueden resolver todos los casos posibles que se presentan en las situaciones cotidianas y tampoco de la manera quizás más justa o mejor en la que podría a veces, sopesando una serie de cuestiones, un ser humano. Entonces, también esto presenta un desafío de la revisión continua, además de la conformación de protocolos y normativas respecto de la inteligencia artificial, de la revisión continua de esos algoritmos para que no se produzcan sesgos, por supuesto, y también para que se contemplen situaciones que no estaban todavía programadas dentro de las posibilidades que se le presentarían a ese funcionario electrónico en todo caso, ¿no? Tal cual. Y Alejandra, fíjate una cosa, cuando estábamos hablando de esto de los sesgos y estos casos límites, las personas que forman parte de comunidades, llamémosle vulnerables, que más necesidad tienen de recibir servicios del Estado, ¿sí? Lo pongo en este sentido. Justamente de esas personas es el Estado de las que menos datos tiene, ¿sí? Porque a veces hasta están indocumentados y no se poseen datos de calidad de esas personas. Entonces, si vamos a automatizar, el resultado de la automatización no va a ser justo o no va a ser con inclusión, porque va a dar distintos resultados para personas de los cuales el Estado tiene muchos datos y se sabe perfectamente qué situación tienen, comparado con otros que más asistencia necesitan y que menos datos se poseen de ellos. Ahí quisiera, me parece súper rica la charla y las cuestiones que están surgiendo. Yo quisiera agregar, para complejizar aún más, o para ver que estamos bastante lejos y el desafío que tenemos por delante, quisiera agregar algunas cuestiones. Hace ya varios años, el Consejo Federal de la Función Pública, que tenemos nosotros aquí en Gestión Pública, que existe hace bastante tiempo, decía hace varios años, sacó una acordada del Consejo donde hablaba de 3 tipos de competencias de los trabajadores y trabajadoras públicas, ¿no? Hay uno que tiene que ver con las tecnologías, una cuestión técnica. Hay uno que tiene que ver con las cuestiones más actitudinales, ¿no? Pero también hay uno que tiene que ver con lo que creo en su momento llamó ético-institucionales, yo casi llamaría ético-democráticas, que tiene que ver con el compromiso de los trabajadores y trabajadoras con un proyecto de nación, con ciertos derechos, con la cuestión de género, con la cuestión ambiental, o por lo menos, no sé si en ese momento, hace unos años, estaba la cuestión de género, pero que hoy en día diríamos cuestión de género, ambiental, etc., que me parece muy importante tenerlo en cuenta, porque la profesionalización debe ir de la mano de ciertas convicciones democráticas, llamémosle, permítanme la licencia llamarlo de esta forma, ¿no?
Y a mí me parece muy interesante volver a este tópico que incluyó Elsa, que es lo que se conoce en la literatura como burócrata de la calle. Digamos, el burócrata de la calle, pienso en desarrollo social, ¿no? En trabajadores y trabajadoras que tienen contacto con sectores muy vulnerables, que tienen que tener, además de ciertos conocimientos tecnológicos, tienen que tener una, llamémosle, empatía o simpatía muy fuerte por el público con el cual trabajan, ¿no? Y ahí hay un tema que es, lo pongo como tema a pensar, no estoy diciendo que sea insalvable, pero es cuidado con cierta elitización o con cierto sesgo de inclusión de trabajadores que tengan ciertas prácticas, porque hay sectores a los cuales no llegan esos conocimientos, y entonces, si uno piensa que la administración pública, con la gran heterogeneidad que implica la administración pública, porque obviamente hay organismos muy diversos, pero de nuevo, pensando en aquellos organismos que tienen contacto con sectores vulnerables, bueno, ahí hay un punto en que los trabajadores y trabajadoras que llegan a ese público tengan cierta afinidad con ese público, ¿no? Entonces ahí hay un punto a tener en cuenta, me parece, es un punto importante cuando hablamos de profesionalización, complejizar la idea de profesionalización y adquirir estos otros puntos a tocar. Maximiliano, y discúlpame, ahí hay otro tema que es el siguiente. La mayoría de los contactos con los ciudadanos están en los gobiernos locales. El gobierno local es el que más interactúa con los ciudadanos y en general tenemos una disparidad muy grande en las capacidades humanas que existen en los gobiernos locales. Entonces acá sí quisiera traer a la mesa la responsabilidad a lo mejor del gobierno nacional en desarrollar marcos de trabajo, en desarrollar herramientas para asistir en forma pareja y tratar de equiparar un poco las distintas capacidades que tienen los gobiernos locales, ¿no? No sé qué opinan al respecto, pero es algo también importante para pensar. Sí, es algo, sí, ni hablar que las disparidades o las asimetrías en algunos gobiernos en relación a quizás al gobierno nacional o a otros gobiernos que conozcamos, es mucha y es un marco de acción importante, una línea de acción importante a trabajar, entendiendo también la soberanía o la autonomía que tiene cada uno de estos gobiernos por sobre el nacional, pero cualquier apoyo que se pueda dar. Estos programas, digamos, el INAP, digamos, genera algún tipo de contribución a eso, pero es verdad que es muchísimo el trabajo que se tiene que hacer y probablemente sea insuficiente, haya que hacer más cosas. Bueno, ya si querés te dejo. No, yo era un comentario, solamente pasamos a la pregunta, seguimos con la pregunta a Maxi, ¿no? No, que sí, efectivamente hay muchos desafíos con relación a la capacitación y a la sensibilización en relación con estos temas. Me parece interesante tomarlos en cuenta, por supuesto. Así que dejo espacio para que sigamos conversando. Bueno, ahora sí, si les parece, pasamos al de Maximiliano, que había hecho un resumen en relación un poco al trabajo que venían llevando en la dirección, si querés profundizar un poco de eso. Y la pregunta que se nos había ocurrido es: ¿qué factores vos considerás que habría que tener en cuenta para garantizar condiciones de equidad en el vínculo entre los ciudadanos y ciudadanas y las administraciones públicas? Bueno, gracias por la pregunta. Pregunta también Fácil. Compleja y amplia, es para que me rompa la cabeza acá en público. No lo voy a hacer, voy a contar algunas de las cosas que nosotros hicimos. Desde ya, a ver, cosas que me parece que son sabidas, pero bueno, por las dudas las digo, ¿no? Cuando yo trabajaba en la Dirección Nacional, teníamos el Premio Nacional a la Calidad. Y en función de eso he recorrido varios organismos que se habían postulado al premio. Y una cuestión que me llamó mucho la atención es que, y muchos de los organismos que se presentaban eran de provincias y de municipios, ¿no? Y tomando en cuenta lo que decía Elsa recién, son los que están más en contacto con poblaciones vulnerables. Y visitando esos organismos, claramente surgió que, y esto es una cuestión que digo, son casi obvias y se conocen, pero yo quiero reafirmarlas, es que hay una gran cantidad de población que tiene acceso como mínimo
dificultoso a ciertas tecnologías, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones, me parece a mí, es que lo que nosotros llamamos multicanalidad. La idea de que los servicios que el Estado ofrece, está buenísimo que los ofrezca a través de un canal digital, pero también hay que tener en cuenta que debe haber paralelamente otro tipo de canales para que población que no accede a esa tecnología pueda también acceder y no quedar excluido. Nosotros ahí habíamos hecho mucho hincapié en la idea de, como les decía, multicanalidad. Nosotros participamos también en 2020, también por una instrucción de la Jefatura de Gabinete, cuando ni bien se arrancó con el ASPO, y después con el DISPO, con una política muy fuerte de digitalización de servicios, ¿no? Y entonces también habíamos hecho alguna encuesta en su momento, habíamos visto relevado alguna bibliografía, donde se mostraba que había un porcentaje, no recuerdo en este momento, un porcentaje significativo de personas que tenían, no tenían, por ejemplo, no tenían datos en sus celulares, por ejemplo. Y entonces, digitalizar todo, que está buenísimo, pero siempre tratando de mantener un canal telefónico y un canal presencial. Esa es una primera cuestión que me parece obvia. La segunda cuestión, que también es casi obvia, es la idea de fortalecer el conocimiento de la ciudadanía en estos temas. Una idea de sensibilización de la ciudadanía, de acompañarla. Es complicado hacerlo. La Secretaría de Innovación Pública, que es una secretaría prima hermana nuestra, está avanzando mucho en los puntos digitales. También participó en este proceso, yo les decía, de digitalización. Pero además, me parece, hay, como volviendo a lo que decíamos antes, una brecha interesante al interior del Estado. Y entonces ahí nosotros desarrollamos un curso para empleados y empleadas públicas, que fue un curso que llegó a 10.000 empleados y empleadas públicas, y el COFEFUP está encargándose de hacerlo a las provincias y a municipios, que tenía una cuestión de hacer pensar a los empleados y empleadas en función de la omnicanalidad, para decir que al interior de cada organización las respuestas sean las mismas por diferentes canales, lo cual implica todo un rediseño o pensar procesos en términos internos. Una parte de sensibilización en la atención a la ciudadanía, en la idea de lograr mecanismos más igualitarios, se quiere, en pensar en el enfoque de derechos humanos, en pensar en los públicos vulnerables, para decir, una idea de sensibilización para los empleados y empleadas que tienen que atender esos canales. Porque, digamos, como decía, a los canales presenciales, telefónicos, probablemente van personas de sectores sociales menos beneficiados, digamos, en estos términos, y entonces hemos visto en los últimos tiempos algunas formas no muy benevolentes de atención. Bueno, este tipo de cosas a nosotros nos interesaba mucho hacer énfasis en el enfoque de derechos, sobre todo, entendiendo que los diversos públicos que llegan a la administración pública deben tener un piso de igualdad que pueda asegurar esta cuestión más de igualdad. Habíamos también pensado en algún momento en alguna normativa que permitiera atención privilegiada para ciertos públicos vulnerables. Habíamos hablado con ANDIS, ANDIS es la Agencia Nacional de Discapacidad, para ver el tema de personas con ciertas personas discapacitadas. Había un trabajo ahí para hacer, para pensar cómo atender a estos públicos más complejos. Pero bueno, en general, lo que digo es, hay que intentar digitalizar lo más posible con estas salvedades que marcaba Elsa, ¿no? Con estas cuestiones de los algoritmos y las complejidades que tienen, pero también hay que tener un ojo puesto en una parte de la ciudadanía que quizás con el paso del tiempo
todo el mundo va a ser nativo digital, pero hoy en día no lo es. Entonces, tener un ojo claramente puesto en colectivos que tienen mayores dificultades para acceder a estos mecanismos. Ahí dejo, así de nuevo discutimos y debatimos. Gracias. Ale. Sí, la conversación va armándose y esto me trae como disparador algunos temas que nosotros también estuvimos investigando en algunas entrevistas, unas cuantas, 27 entrevistas de profundidad que tomamos y algunos focus groups entre diferentes digamos, actores claves, ¿no? Y el tema es que precisamente entre las entrevistas, en torno más bien al tema del gobierno abierto, cuando indagábamos esta temática, aparecía también, por ejemplo, la problemática de los pueblos originarios, ¿no? Cómo incluir, ¿no? Otras culturas, ¿no? No solamente hablamos de comunidades vulnerables, que quizás en cierta medida también hasta pueden estar de alguna manera asociadas a las grandes urbes, ¿no? Sino también de comunidades que están más alejadas de los centros urbanos, que probablemente la responsabilidad, como decía él antes, le quepa más a los gobiernos locales, pero que de todas formas no dejan de ser una problemática nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo incluir, incluso hasta entre nuestros habitantes, otras culturas, personas que digamos que tienen otras características culturales, cómo hacer para incluirlos, tanto a través de tecnologías digitales e incluso hasta del acceso a internet, ¿no? Como de repente, cómo hacer para pensar en la inteligencia artificial en esos términos, ¿no? Gracias, Ale. Elsa, ¿querés hacer algún aporte? No, yo creo que fue muy claro lo que dijeron tanto Maximiliano como Ale, y bueno, como para seguir pensando en esos temas y lo que nos queda por hacer. Sí rescato lo que dijo Maximiliano, de que no es solamente la responsabilidad del Estado capacitar a los empleados públicos y asegurar el talento en el sector público, sino también preparar el resto de los actores sociales, ¿no? Asegurar la alfabetización digital y la incorporación de nuevas competencias en los ciudadanos, en las empresas privadas, facilitarles mecanismos, incluso para las pequeñas y medianas industrias, los pymes, los emprendedores, y también, y algo que es clave, cómo empezamos a reformar nuestros programas educativos para incluir estos temas en primaria, secundaria, incluso en oficios, porque tenemos muchas escuelas de oficios que también es importante que las personas que se forman ahí estén capacitados o al menos tengan conocimientos de los alcances de estas tecnologías y cómo puede influir su futuro laboral, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Algún comentario más adicional que quieran hacer? Maximiliano, Ale, Elsa, si no, avanzamos, seguimos. Ok, bueno, ahora Ale, la consulta que tenía preparado es ¿cuáles son las principales tensiones detectadas a través de la investigación en el marco de la UPEF, ¿no? Tensiones en términos de vinculación con la ciudadanía mediada por tecnologías digitales? Sí, efectivamente, entre los resultados de nuestra investigación, como detectamos temas en tensión, ¿no? Bueno, una de esas tensiones en relación con el vínculo con la ciudadanía, mediado por tecnologías digitales, tiene que ver con la protección de datos personales y el acceso a la información pública, ¿no? Aquí hay un tema que claramente hay que especificar de qué manera tratar en un y otro caso y establecer protocolos para que aquellos datos personales y sobre todo los sensibles sean claramente protegidos y no corran riesgos, y de este lado podemos ver también la problemática de la ciberseguridad, y por otra parte todo lo que sea información pública pueda ser accedido sin dificultad, y para eso también las tecnologías digitales tienen que colaborar, ¿no? Otra de las tensiones que vimos y que nos pusieron, digamos, sobre el tapete nuestros entrevistados tiene que ver con que el grado de desarrollo tecnológico que tiene el sector público actualmente en comparación con el sector privado podría llegar a poner en peligro en cierta medida o a llegar a cuestionar
la legitimidad del sector público, ya que bueno, esos servicios deberían poder ser accesibles a través de un desarrollo tecnológico adecuado. Entonces, aquí hay algo también a tener en cuenta, porque el sector público no puede quedar relegado en ese sentido en cuanto a la provisión de bienes y servicios. Pero también es interesante, y esto también lo vimos entre los grupos de expertos, que todo esto tiene su complejidad, ¿no? Porque considerándolo también desde nuestro análisis de un sistema sociotécnico, es decir, de un sistema que tiene tecnologías, pero a la vez está en contacto con una cultura organizacional, lo que decían o traían a colación un poco los expertos a raíz de la posible implementación de tecnologías emergentes, tiene que ver con que hay que evaluarlas a conciencia, o sea, esta implementación hay que evaluar la conciencia, hay que evaluar no solamente estas tecnologías a implementar y la cultura dentro de con la cual interactuarían, la cultura organizacional o ese subsistema social, sino que también hay que tener en cuenta lo que nosotros denominaríamos subsistemas de fines y de recursos organizacionales, es decir, es importante tener en cuenta cuáles son los fines de la organización estatal y por otra parte los recursos con los que cuentan a la hora de definir prioridades, y que por supuesto no hay que perder de vista el objetivo de que lo que buscamos es brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Todo esto se pone en cierta medida en tensión y hay que tenerlo presente a la hora de definir qué tecnologías digitales implementar en cada caso. Si quieren hacer algún comentario o pregunta al respecto, trate de ser lo más sintética. ¿Algún comentario adicional, Elsa, Maxi? Sí, justamente reforzar esto último que decía Alejandra, que me parece sumamente relevante. No hay una sola receta para todo, y entonces muchas veces se piensa que la inteligencia artificial sirve para todo, y hay algunos casos en que es contraproducente. En uno de los casos entrevistábamos a uno de los actores principales y decía, nadie duda por ahí de que el avión es el mejor medio de transporte, es el más eficiente, me lleva más rápido, bla, bla, bla. Pero si yo tengo que decidir en viajar desde mi casa al centro en Buenos Aires, no me voy a tomar un avión porque no me sirve, no es eficiente. Entonces, la inteligencia artificial tiene muchas ventajas, como les dije, diagnóstico de imágenes, aprender de monitoreo o digamos detección de patrones para detectar comportamientos en educación, en salud, en un montón de cosas, pero no en todas las áreas de gobierno de la misma manera, hay que ser muy selectivo. Y otra de las cosas que habíamos visto es que en muchos países donde por ahí se consiguen fondos para financiar proyectos de manera centralizada, veíamos que usaban la inteligencia artificial simplemente para obtener los fondos, pero que no eran proyectos que pudieran solucionarse con el uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Maxi, ¿querés hacer algún comentario? No, la verdad que bien clara Alejandra, le agradezco a Elsa, la verdad que aprendí un montón. Yo me tendría que retirar de una reunión a las 3 de la tarde, lamentablemente no la pude cancelar. Así que les agradezco, estuvo bueno el diálogo y espero que nos veamos prontamente. Gracias, Maxi, seguimos Gracias, en Maxi, contacto. un gusto participar con vos en este panel. Igualmente, Gracias. igualmente. Gracias. Entiendo, Elsa, que vos también estás media complicada. Me tengo que ir a tomar un avión, que me fueron complicando. Hablando de aviones, justamente. Tal cual, tal cual. Pusiste el ejemplo justo. Bueno, Sí. que viajes muy bien, Elsa, que llegues muy bien a destino. Gracias. Y te agradecemos Si hay tu preguntas, si se participación. necesita otro espacio, dispuesta a siempre colaborar y mantener este diálogo activo porque lo necesitamos. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos entonces dando cierre ya al conversatorio. Nada. No sé si había alguna otra pregunta, algún comentario, Fede, entre las personas. No, estaban... Ok, sí, ahí veo. No, estaban dirigidos al silenciar. Que casualidad, Eduardo, no sé si está escuchando, no creo, no sé, fue compañero mío de la maestría, así que le mandé un mensaje y ahí lo apagué, pero de casualidad. Así que bueno, nada, vamos ya cerrando esto, cortamos un poquito antes porque tenían compromisos
los invitados. Igual les agradecemos a todos y a todas por haber participado. Espero que haya sido de provecho para ustedes en algo, que se hayan divertido, ¿no? Bueno, que hayan pasado el tiempo. Que hayan podido entender un poco más también, esperamos, sobre la temática, o por lo menos que hayamos contribuido en algo a problematizarla un poquito más a través de este conversatorio. Bueno, gracias por los comentarios. Gracias a todos, un abrazo grande. Y saludos. Hasta luego.